Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy quiero compartir con vosotros una receta que es un básico en la cocina. Es este delicioso fumet de gambón. Podéis prepararlo también con gambas o langostinos. Una receta muy fácil de preparar, súper rápida, que podéis utilizar para subir a otro nivel cualquier tipo de receta que preparéis, tanto guisos como sopas, croquetas. Así que muchísimas gracias y comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar un día más aquí. Hoy vamos a preparar este delicioso fumet de gambón con unos gambones que son congelados. Si los tenéis los gambones frescos y no necesitáis preparar el fumet ahora mismo, podéis congelar las cabezas y las cáscaras para prepararla, esta deliciosa receta, en otro momento. Bueno, como estos son congelados, yo lo voy a preparar directamente, así que lo primero que voy a hacer es lavar los gambones. Una vez que están descongelados, los voy a pelar y le voy a quitar la cola, la cabeza y la cáscara. Esta receta la podéis preparar con antelación y congelar el fumet para cuando necesitéis preparar vuestro arroz, vuestro guiso, unas croquetas, una crema o cualquier cosa, sacarla directamente del congelador y tenéis trabajo adelantado. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es poner un buen chorro de aceite de oliva en una olla y una vez que está bien caliente vamos a añadir las cabezas con las cáscaras y las colas de los langostinos. Es muy importante que se sofrían bastante bien porque esto va a hacer que el fumet tenga muchísimo más sabor. Una vez que las cabezas están ya bien sofritas, vamos a añadir 3 dientes de ajo, una hoja de laurel, vamos a poner también el tallo verde de 2 o 3 cebolletas. Si no tenéis cebolleta verde podéis ponerle cebolla normal blanca solamente o podéis añadir también apio o podéis añadir también puerro. Le va a dar sabor igualmente rico. Vamos a poner un buen manojo de perejil fresco y una cebolla blanca cortada a trozos grandes. Ahora vamos a sofreír muy bien todas las verduras junto con las cabezas. Esto ya comienza a oler estupendamente y además mirad cómo va soltando ahí ese colorcito rojo que es lo que nos va a dar todo el sabor al caldo. Vamos a aderezar ahora con sal, en este caso sal rosa del Himalaya, y le vamos a poner también pimienta recién molida. Dejamos que se siga sofriendo porque esto va a subir el caldo o el fumet a otro nivel. Es decir, no es lo mismo una verdura o unas gambas que estén cocidas a unas gambas o unas verduras que estén bien sofritas antes. Va a cambiar muchísimo el sabor. Una vez que está todo ya bien sofrito, le vamos a añadir una copa de coñac y una copa de vino blanco. Lo vamos a seguir dejando a fuego fuerte para que evapore el alcohol. Y una vez que ya vemos que comienza a dejar de oler fuerte, que ya ha perdido el alcohol, 3-4 minutos, vamos a cubrir la olla con agua. Lo vamos a llenar la olla bastante, casi hasta arriba, porque después vamos a tener que dejar el caldo o el fumet que se vaya cocinando hasta que reduzca más o menos a la mitad. Vamos a, una vez que comience a hervir, a desespumar, quitamos la espuma, vamos retirando ahí toda la espuma tranquilamente y esto ya está casi listo, ya tenemos todo el trabajo hecho. Simplemente, una vez que hayamos retirado toda la espuma, lo vamos a dejar cocinar a fuego medio durante aproximadamente, pues dependiendo de la olla y del tamaño que tengáis, yo lo tuve aproximadamente una media hora, 3/4 de hora, hasta que el fumet comience a reducir hasta la mitad más o menos de la olla, para que tenga un sabor intenso. Si no queréis que tenga el sabor tan intenso, podéis dejarlo reducir solamente 1/4 del líquido que le hayáis puesto al principio. Una vez que lo tenemos ya todo reducido en el tamaño deseado o en el sabor deseado, lo vamos a colar y está listo para preparar. Podemos utilizarlo en el arroz, en unos guisos, para preparar unas croquetas o lo que queráis preparar, que veréis cómo va a cambiar el sabor totalmente. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas, vuestro comentario, que recordad que os leo a todos y contesto también en la medida de lo posible a todos. Muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!